buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al segmento de la entrevista. El día de hoy estamos con una invitada, una persona que escribe poesía. Estamos con Joan Villanueva. Ella es, como había dicho, ella escribe poesía y es periodista. ¿Cómo estás, Joan? Bienvenida. Bien, aquí agradecida por la invitación. Nosotros muy felices de tenerte aquí. Y bueno, para comentar un poco, muy brevemente, ¿no?, la biografía de Joan, ella ha escrito, ha publicado La trama artificial y entre muchos otros poemarios, Calzar la sombra. Este último, que justamente lo tengo acá, que ha sido ganador del primer lugar del concurso municipal Franz Tamayo, ¿no? Y aquí lo tenemos publicado. Entonces, justamente quisiera empezar preguntándote, Joan, sobre este último libro, ¿no? Este último poemario, en realidad, ¿de qué trata? Si nos podrías comentar, ¿en qué te has inspirado? ¿Cuáles son los temas centrales, tal vez? Creo que más como de qué trata, podría hablar como de la pregunta a través de la que he empezado a escribir este poemario, que es de dónde viene la voz de la escritura, digamos, ¿no? O sea, como a veces, sobre todo cuando una piensa mucho en la figura del autor, digamos, ¿no? Se piensa que el poeta es una persona, que solo esa persona puede escribir la poesía, digamos, ¿no? Pero a veces esas cosas que se escriben siento que vienen de muchos lados, que no necesariamente es la persona que escribe. Entonces, por ejemplo, algo que es muy curioso de este poemario es que viene de una época en la que todo era muy turbulento en mi vida y tuve un sueño en la que me llamaban las sirenas desde un teléfono celular, que era un teléfono negro, ¿no? O sea, como un charquito de agua negra, y me estaban hablando desde ahí, me llamaban y me querían hacer ir hacia ese lugar. Entonces, pensando un poco de dónde vendrá esto, o sea, si es que esas sirenas son reales o tal vez no, o de dónde están viniendo, y creo que, por ejemplo, ellas contribuyeron a este libro, ese tipo de voces que tal vez no son mías o tal vez sí. Entonces la idea era preguntarse de dónde viene esto. Entonces es una exploración hacia las voces, de dónde sale la poesía, digamos, por así decirlo. Súper, me parece súper interesante y me surge esta pregunta también. ¿Cómo has iniciado a escribir poesía? ¿Desde cuándo? ¿Y qué te ha motivado a empezar a escribir poesía? Cuando era niña sí escribía, digamos, ¿no? Pero tenía diarios y también tenía pequeñas publicaciones que hacía, como cómics, por ejemplo, para regalarles a mis primos, ¿no? O sea, como tipo para compartir. Al principio era algo, y también es el mismo proceso que creo que estoy siguiendo ahora. Al principio es algo muy catártico, por así decirlo, personal, de expresión, de sentimientos, pero luego ya empezó a ser algo de pensar, quizá colectivamente, como mundo, digamos, en ciertas cosas que me parecen urgentes, tal vez no sé si expresar, más bien dicho, de pensar o de preguntarse, como de quitarse ciertas vendas que tenemos quizás colectivamente o no, o tal vez solo hacerlas conscientes. Entonces, quizá empezó algo así, como algo personal y algo de expresión de sentimientos, pero continúa en una especie de proceso colectivo en la que yo quiero regalar a los demás lo que me pregunto, por ejemplo, ¿no? Y particularmente este último poemario que has escrito ha tenido realmente muy buena recepción entre los lectores, por lo menos en La Paz, ¿no?, pero en Bolivia. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué crees que es lo que engancha más a los lectores de este poemario? Bueno, otro proceso que es interesante tal vez del poemario es que tiene que ver mucho con el alcoholismo, entonces, o con las adicciones. Entonces quizá por ahí hay como una especie de muchos lectores, ¿no? Que, por ejemplo, Gary Daher ha hecho un ensayo sobre este libro y que habla sobre las adicciones y el alcoholismo, y creo que tal vez ahí hay como algo. Y bueno, también hay muchas referencias a otros poetas de La Paz y a La Paz en general, como geología, digamos, ¿no? O sea, los ríos, las montañas, todo esto. Entonces quizá eso es algo que llama mucho la atención a las personas, ¿no? ¿Y quién te inspira? Ahorita que mencionas, ¿no?, a algunos otros autores de poesía, ¿quiénes son tus autores favoritos? ¿Quiénes te han inspirado tal vez al momento de escribir poesía? Bueno, de Bolivia creería que es Jaime Sáenz, ¿no? Blanca Vitúfter, Mónica Velázquez, la poesía de ella, y Rocío Ágreda y Marcia Mogro, por ejemplo, ¿no? Esas son los en Bolivia, y digamos, saliendo de Bolivia tal vez podría mencionar a Anne Carson y a
Panero, ¿no? Que es un poeta español. Súper, y también estaba leyendo, bueno, una reseña, entiendo que te hicieron, y es justamente sobre Calzar la sombra, que ha sido descrita como la lira del desastre por Jessica Brevental. ¿Cómo te sientes respecto a esta descripción? ¿Crees que calza con Calzar la sombra? Creo que sí, o sea, porque como ya que es un poemario sobre el alcoholismo, aparte de más cosas, digamos, ¿no? Siento que tiene que ver con esto que Salvador Elizondo, que es un escritor mexicano, tiene un libro que se llama Teoría del Infierno, y ahí habla que, dice que los poetas, básicamente para ser poetas, tienen que pasar por cierto infierno, en el que no necesariamente ese infierno tiene que ver con el infierno católico, sino con una exacerbación o tal vez una exageración del sentir, sientes demasiado. Entonces ese tipo de infierno es el que es necesario, creo, también, y para llegar a ser poeta. Y muchas veces se habla de este igual mito de Orfeo, en el que Orfeo va por Eurídice hacia el infierno a recuperarla, y bueno, nunca la recupera, ¿no? Pero en resumen, vuelve, pero esa bajada al infierno tiene que ver con esa especie de, tal vez, construcción o camino del poeta, digamos, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver este libro con eso, con ese camino del poeta hacia ese infierno, y esa es la bajada, ¿no? Por eso termina en un poema que no se entiende, no es ilegible. Me parece muy interesante eso, ¿no? Y bueno, todo lo que mencionas de la poesía y el arte tal vez en general, que es eso, tal vez la exacerbación del sentir, ¿no? Que es totalmente algo, bueno, puede ser negativo, puede ser positivo, pero está expresado en arte, y que creo que eso es lo que llama muchas veces a las personas que leen literatura o poesía a sentirse movidos, ¿no? A sentirse muchas veces incluso identificados, tal vez con ese sentir, a conectar incluso contigo, en este caso, con la autora, ¿no? Y aquí va un poco también mi pregunta para las personas nuevamente que nos están viendo. Estamos haciendo este ciclo, ¿no? De entrevistar tal vez a autores, autoras bolivianas, y un poco también para fomentar, para motivar esto que es la escritura. Habíamos hablado en otros programas de personas que escriben libros, novelas. Esta vez estamos hablando de poemarios. ¿Qué aconsejarías tú a una persona que está queriendo entrar a esto de escribir poesías, o que tal vez no sabe cómo iniciar, no está segura o seguro si lo que está haciendo está bien, está mal? ¿Qué les aconsejarías tú? Bueno, no sé, aconsejaría, por ejemplo, no dudar, digamos, ¿no? Porque la duda, no, o sea, a veces parece que fuera un trabajo, pero en realidad más como que se hace haciendo, digamos. Para hacer, hay que hacer. Entonces, como que empezar de una vez, digamos, ¿no? Eso es alguna cosa que sí aconsejaría, más que estar como, ¿no? en la fantasía, en la duda o en otras cosas, digamos, ¿no? Que son no hacer, digamos. Aconsejaría mucho hacer. Y eso también implica leer, ¿no? No solamente es el momento de la escritura. Y siento que también implica vivir, ¿no? Muy lindo, muy interesante. Y por último también, antes de irnos a la pausa, ¿no? Porque vamos a continuar todavía con algunas preguntas, ¿qué les dirías a esas personas que tal vez, bueno, han escrito, ¿no? Pero no están seguras seguros si animarse a publicar o no publicar, y cómo es el proceso tal vez de publicar también en Bolivia, ¿no? Poemarios? ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, el proceso de publicar es un poco más difícil, ¿no? Porque hay muy pocas editoriales en Bolivia. También somos poca población, pero por ejemplo en el caso de Uruguay sí hay más como, ¿no? Fomento a la cultura, y hay muchos más editores a pesar de que tienen también una población pequeña. Entonces yo creo que podría ser empezar por autopublicarse o directamente a intentar postular a concursos, ya que el concurso es una manera en la que las personas, bueno, en realidad los gobiernos o las instituciones van a retribuir ese trabajo que de hecho no se paga, ¿no? Entonces sí, creo que podrías ir por ahí. Súper. Muchas gracias, Joan. Vamos a una pequeña pausa ahora y enseguida volvemos con más de la entrevista. Bueno, bienvenidos nuevamente a este segmento de la entrevista. Como había mencionado, estamos con Joan Villanueva aquí hablando un poco de su carrera de escritora de poesía, sobre todo de una de sus más importantes tal vez,
poemarios, Calzar la sombra, que ha sido ganadora del concurso municipal de literatura, Franz Tamayo, ¿no? Que lo tenemos aquí. Hemos hablado un poco de cuál ha sido el proceso creativo, de cómo es el proceso también creativo de una persona que escribe poesía y qué consejos daba también, ¿no, Joan, a quienes están pensando tal vez en escribir, quieren publicar, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar también de otra faceta que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, de Joan. Como, bueno, había leído un poco de que has impartido recientemente un taller de poesía lésbica junto a la Red de Lesbianas de Bolivia y que justamente estabas también en el proceso de una pequeña antología de escritura lésbica. Me parece algo sumamente interesante que tal vez no está tan explotado en Bolivia y bueno, primero quería preguntarte que para la gente que nos está viendo sobre todo, ¿no?, ¿qué implica la escritura de poesía lésbica? ¿Que te inspira, rompe los moldes o sigue tal vez es algo parecido a escribir poesía, no sé, que llamamos normal, ¿no?, heteronormada, qué sé yo? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que resaltarías tú de la poesía lésbica? Bueno, yo resaltaría en primer lugar que no es, o sea, no hay como una especie de esencia, ¿no?, de la escritura, o sea, para mí no existe la esencia de la escritura femenina ni tampoco la esencia de la escritura lésbica. Sin embargo, siento que tenía que ver ese taller más con el proceso, ¿no? O sea, cada quien, yo lo hicimos con Rosa Mills, que es una gran amiga y gran poeta acá que es de España pero vive en Bolivia, que también es lesbiana y es de la red LBBOL. Y al organizarlo, claro, cada quien tenía una postura ante esto de la poesía lésbica, digamos, ¿no? Y la mía es básicamente que tiene que ver con el proceso, en el sentido en el que todas éramos mujeres y era como una especie de volver a recrear la isla de Lesbos, que es una isla donde solo había mujeres, o la isla de la luna tal vez, ¿no?, acá en el lago Titicaca. Y si bien no todas las mujeres, casi todas sí eran lesbianas o bisexuales, no todas lo eran, entonces no tiene que ver necesariamente con una especie de esencia de lo lésbico que está ahí, ¿no?, que puede también estar. Hay algo que a mí sí me molesta bastante de la poesía lésbica o en general LGBT, es cierta obsesión, ¿no?, con el sexo, que entiendo que tiene que estar relacionada a la clandestinidad a la que se les relega a nosotros, a las personas de las disidencias sexuales, pero siento que hay más temas que explorar, ¿no? Por ejemplo, siento que mi poemario, El calzar la sombra, sí es lésbico, a pesar de que no hay explícitamente referencias a lo sexual, digamos, ¿no? Pero también sí las hay, porque, por ejemplo, todas las voces son femeninas, ¿no? Entonces, siento que tiene que ver con eso, ¿no? Súper, me parece súper interesante eso, ¿no? Y como dices, algo muy cierto, usualmente se tiende a tildar el lesbianismo, ser gay, qué sé yo, las identidades sexuales mucho a eso, ¿no?, a la parte sexual, cuando en realidad es una identidad que conlleva muchas otras cosas, es una expresión de cómo eres, ¿no?, pero en diferentes niveles, no solo quién te atrae, ¿no? Entonces me parece súper importante, interesante lo que dices y me parece también algo bien importante a resaltar, ¿no? Y que hayan estos espacios también me parece súper interesante. Ahora, algo que no había mencionado tal vez sobre la biografía hasta ahora de Joan es que ella ha nacido en San Petersburgo, ¿no? Y has crecido posteriormente aquí en Bolivia. Y quería preguntarte si es que eso ha influido, el hecho de nacer en Rusia, ¿no?, en un lugar tan lejano, ¿eso ha influido en tu experiencia de escribir poesía o no? O igual tu experiencia de ser tal vez de estos dos lugares tal vez tan diversos, ¿ha influido en algo en tu escritura? O sea, creo que sí, sobre todo la parte en la que... Lo que pasa es que cuando yo llegué a Bolivia no sabía hablar español. Entonces, tenía como 7 años, no sé, y hubo en el colegio como una especie de rechazo por parte de las personas porque no pensaban que yo fuera extranjera porque tengo cara de acá, digamos, ¿no? Entonces, de los niños, ¿no? O sea, claro. Y eso como que me hizo un poco que me obsesionara, creo, con la idea de hablar español, castellano, ¿no? Y bueno, así te terminas siendo poeta, me imagino, ¿no? Si ya te empiezas a obsesionar. Y otro tema que creo que tal vez importante es que el tema de la migración, ¿no? O sea, y es como estar en el medio, un poco como, digamos, Gloria Sandúa, una poeta chicana de Estados Unidos, México, habla mucho de esto, ¿no?, de la frontera. Es como que vivir ahí no es que ya no eres de ningún lado, digamos, claro, porque
como venías de un lado, pero cuando vuelves a ese lugar ya no eres de allá. Es algo que está muy extraño, pero de todas maneras me parece interesante porque creo que tienes la habilidad de ser extranjero donde sea que vayas. Entonces cuando ves las cosas como extranjero es como que no estás, es como si las vieras por primera vez siempre. Y eso es algo que es muy lindo, yo creo, de las personas que son migrantes o tienen esto de que son de varios lugares, pero al final no, como no sé, los judíos, los chicanos, ¿no? Entonces, y bueno, el otro día me enteré que le dicen la diáspora esto, ¿no? A una persona que ha migrado a otro país y que no es de allá ni de acá, que se usaba generalmente para los judíos, pero acá también lo usan las personas que son adoptadas por otros países, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica o de Holanda, y que se refieren a esta especie de sentimiento, digamos, de no ser de ninguna parte, es como de estar en movimiento, digamos, ¿no? Eso me parece interesante, pero ir a explorar también. Sí, creo que me parece que además rescatas un poco, ¿no? Ese hecho de, como mencionabas, ese sentir, ¿no? Que te produce también o que te ha producido, supongo, esto de no ser, pero ser de ambos lugares, que creo que es súper lindo el poderlo utilizar o explotar, no sé si es la palabra, pero para crear también, ¿no? Me parece súper lindo. Ahora quería preguntarte un poco sobre tu proceso de escritura. Me llama mucho la atención cómo es el proceso de escritura de una persona que escribe poesía. Si tienes alguna rutina diaria o es solamente, a veces, no sé, pensamos en las películas, se ve, ¿no?, que viene un momento único de inspiración y en ese momento escribes todo, o es un proceso realmente el más largo tal vez. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo escribes tú la poesía? A ver, en un principio tendré que admitir que fue como muy así como tú dices, ¿no? Tipo de, viene la inspiración, no sé, me da ganas de escribir, pasó algo, todo eso, ¿no? Pero, y como te decía, fue un proceso igual de lo personal, así un poco más colectivo. Y ahora que me siento como una escritora profesional, porque en muchos lugares me pagan por ir o me pagan por escribir o por, no sé, escribir una opinión, digamos. Entonces, me parece que he estado intentando, bueno, estoy en ese proceso, digamos, de construir la disciplina necesaria. Es decir, tipo me despierto, no sé, 6 todos los días me despierto a las 6, todos los días me duermo a las 10, digamos, ¿no? Entonces, y en la noche escribo, ahora estoy escribiendo prosa, entonces estoy escribiendo en la noche prosa, en la mañana me levanto a escribir poesía, y o sea, voy al gimnasio y vuelvo a mi casa, me baño, escribo poesía y luego me pongo a trabajar y a hacer mi tesis, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay un deseo, ¿no? Cuando hay esa inspiración, cuando existe la inspiración es que es como un deseo que te viene, te atraviesa y lo escribes. Y ahora estoy en el proceso de modular ese deseo, es decir, hacerlo tangible, hacerlo hechos, digamos, hacerlo diariamente y volverlo disciplina, ¿no? Porque el deseo está, pero claro, no va a venir siempre. Y hay una frase de Picasso igual que me gusta, que dice que, claro, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, creo que por ahí podría funcionar eso. Me parece súper interesante, ¿no? De que obviamente es un trabajo también, ¿no? No es algo que me imagino que también se va desarrollando con la práctica, con todo el proceso, mejorando y todo, ¿no? Y bueno, otra pregunta que quería hacerte también, Joan, es ya yendo al contexto tal vez de publicar en Bolivia. ¿Cómo sientes tú que es para una persona tal vez que está iniciando, ¿no?, el proceso de querer publicar, de convertirse en una poetisa, escritora? ¿Cómo está la situación en Bolivia? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Y qué crees tú que se debería fomentar? ¿Desde dónde? ¿Desde editoriales, fundaciones, desde el gobierno, alcaldía? ¿Desde dónde debería venir más el apoyo? Bueno, primero que creo que hay como a veces, algunos años, porque hay el concurso nacional de poesía de Santa Cruz que sale cada 4 años, porque cada año cambian de género. Hay como 4 o 5, máximo debe haber 5 concursos de poesía en el país. Entonces, creo que una de las mejores maneras de publicarse o, digamos, hacer que alguien, una editorial te publique es trabajar para un concurso. Y este concurso generalmente te da dinero, lo que significa una retribución a ese trabajo que generalmente no existe. Y creo que lo que sí se necesitaría a nivel del Estado es muchas más políticas, ¿no? Para, por ejemplo, fomentar la creación, el arte, incluso para pagarles a estas personas que generalmente muchos artistas trabajan gratis, ¿no?
Y eso también es algo a lo que la sociedad se ha acostumbrado, por ejemplo, ¿no? Así como que alguien tenga que tocártelo gratis en tu cumpleaños, Sí. no sé qué sé yo, ¿no? O sea, y creo que también es como para trabajar esto, de retribuir a los artistas y a las personas que trabajan en cultura, creo que tendríamos que hacer como un trabajo de toda la sociedad, ¿no? En primer lugar, no apoyar, ¿no? En primer lugar, apoyar, pagar, comprar, por ejemplo, ¿no? Y también al mismo tiempo introducir nuevas políticas públicas que tengan que ver con esto, pero también fomentar las editoriales independientes, por ejemplo, que si bien no tienen mucho dinero para pagarles a los artistas, sí hacen un trabajo grande en difusión que otras editoriales más grandes no siempre hacen, ¿no? Ese tipo de cosas, creo. Súper, me parece muy interesante. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus proyecciones futuras? ¿En qué estás trabajando después de Calzar la Sombra? ¿Cuáles son los trabajos tal vez que estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? Pues estoy pensando ahora, estoy escribiendo prosa, ¿no? Porque hay como un tema, ¿no? Que tiene que ver con el encierro, psiquiátricos, cárcel, tipo, que me está últimamente llamando mucho la atención. Entonces ese, y sobre todo en poesía, creo que voy a trabajar todavía con una especie de enfoque de poesía geológica, ¿no? Siento que a veces la poesía, la intimista, sobre todo de los últimos años que está de moda, es bastante antropocéntrica. Entonces, por ejemplo, tengo un libro que estoy trabajando que se llama Inteligencia, que tiene que ver con la inteligencia un poco de todo aquello que no es humano, digamos, y cómo eso que no es humano nos consume a nosotros, más que nosotros consumirlo como recurso humano o algo, sino al revés, ¿no? Un poco como para darle la vuelta a esta idea de que el humano es el centro del mundo, ¿no? Eso. Súper, me parece muy interesante. Antes de ya irnos, ¿dónde se puede adquirir este poema o los otros que ya has escrito, este poemario? Este está en la librería 3600 acá y también en la Yachihuasi y en Lectura y en La Audacia, que está en Obrajes, es una nueva librería. Y la otra está en Cochabamba también. Y en Cochabamba está en Electrodependiente y en Santa Cruz está en una librería que se llama Tijeras Combativas. Súper, súper, muchas gracias. Entonces todos y todas ya saben dónde pueden ir a adquirir este poemario de Joan Villanueva, Calzar la Sombra. Muchísimas gracias, Joan, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos y ustedes por vernos. Y no se muevan porque continuamos con mucho más de La Revuelta.